Buenas tardes a todos, muchas gracias por participar de este espacio y de este workshop. Bueno, el mismo, como ya Lu adelantó, se titula Guardianes Digitales, Cooperación Público-Privado en la lucha contra los ciberfraudes. Estos somos todos los speakers. En mi caso, mi nombre es Jorgelina Vivanco, formo parte del equipo de Dispute Resolution and Legal Operation, o como nos suelen conocer, como el área de legales de Naranja X. Buenas tardes a todos, mi nombre es Romina, soy del equipo de prevención de fraudes, actualmente lidero el equipo de forenses y fraude interno de Naranja X. Y tenemos el honor y el placer de que nos acompañen hoy en este panel Daniela Dupuy, fiscal de cibercrimen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Franco Pilnik, fiscal de instrucción de cibercrimen de aquí de Córdoba, y Javier Bellido, secretario de la Oficina de Cibercrimen de aquí de Córdoba. Bueno, les presentamos la agenda de este encuentro, que va a estar dividido en dos partes. En la primera parte vamos a hablar sobre la importancia de la cooperación público-privado. Luego les contaremos una investigación realizada por nuestro equipo de forenses y vamos a cerrar esta primera parte presentándoles una herramienta tecnológica aplicada a la contestación de oficios judiciales. En una segunda parte vamos a tratar los temas de evolución de los ciberfraudes bancarios, sus modalidades, los actores en una investigación penal preparatoria y por último vamos a presentar OCEDIC, el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital de la Universidad Austral, junto a la presentación del libro Ciberfraudes, Criptoactivos y Blockchain. Estas somos nosotras. Bueno, vamos a comenzar contando un poco el contexto. En la era digital en la que vivimos, la hiperconectividad cobró protagonismo, transformando no solo la manera en la que nos comunicamos, sino también la naturaleza misma de los delitos. ¿Y esto qué implica? Implica que surjan nuevas modalidades delictivas que se van reinventando, adaptándose a los desarrollos tecnológicos y también adaptándose a nuestros cambios en los hábitos de vida. Esta evolución complejizó en cierta medida la labor de las investigaciones penales. Es así que para hacer frente a estos desafíos, tanto el sistema judicial como las empresas nos vimos obligadas a cambiar nuestras formas de trabajo y así empezar a trabajar de forma conjunta, a colaborar entre el sistema judicial y las empresas. Es por eso que la cooperación público-privado es la clave para que empresas como Naranja X no solo adquiramos la expertise, sino también desarrollemos innovación tecnológica que ayude a las investigaciones penales y así juntos enfrentar la lucha contra los ciberfraudes. Hoy los invitamos a explorar cómo colaboramos y cooperamos el sector público y privado. Bueno, vamos a comenzar contándoles un caso concreto donde se puede visualizar el trabajo en conjunto entre las distintas entidades y también entre las distintas áreas dentro de Naranja X. En este ejemplo, un usuario advierte que fue estafado con una transferencia, entonces realiza la denuncia correspondiente ante su entidad bancaria. Esta entidad identifica que los fondos de su usuario se transfirieron a una cuenta de Naranja X y lo que hace es darnos aviso al equipo de prevención de fraudes. En el equipo de prevención de fraudes contamos con una primera línea que se encarga de realizar las acciones inmediatas, que sería el bloqueo de esa cuenta. Además de bloquear la cuenta, intenta recuperar los fondos o retenerlos para después devolverlos a la cuenta de origen. Luego, dependiendo de la relevancia del caso, que puede darse por la cantidad de usuarios afectados, por el monto de dinero en juego, por vínculos y demás, interviene el equipo de forenses. El equipo de forenses es un equipo especializado en investigaciones que se encarga justamente de desmenuzar los casos, de analizarlos de punta a punta y en profundidad para identificar, por ejemplo, patrones en comunes. Además, en prevención de fraudes utilizamos una herramienta tecnológica que nos permite medir o analizar el comportamiento biométrico conductual del usuario. ¿Y qué sería esto? Sería la forma en la que el usuario interactúa dentro de su aplicación. Si se lo vea utilizando la huella dactilar o el reconocimiento facial, la inclinación del teléfono, cómo aprieta la pantalla, o sea, cómo digitaliza la pantalla y cómo escrolea dentro de la aplicación. Bueno, esta herramienta tecnológica también nos permite identificar qué otras aplicaciones tiene su usuario instaladas en su dispositivo.
¿Y esto por qué? ¿Qué nos sirve o para qué le sirve a la Fiscalía? Porque si verificamos que ese usuario tiene, por ejemplo, aplicaciones de otros bancos o billeteras, la Fiscalía puede encauzar el pedido de información hacia esas entidades. Bueno, también en Forenses analizamos las IPs de conexión, desde qué IP se están conectando estos usuarios que detectamos como fraudulentos y si existen otros usuarios que utilizan la misma IP de conexión. ¿Se me escucha bien? Bueno. También a través del dispositivo podemos verificar si existen vínculos con otras cuentas, si otras cuentas están usando el mismo dispositivo, si se conectan además no solamente por dispositivo, sino por proximidad geográfica o por familiaridad. Otro punto importante que tenemos en cuenta en Forenses es el flujo de transferencias. Es decir, analizamos desde qué cuentas ingresa el dinero en la cuenta de su usuario y hacia qué cuentas sale ese dinero. Analizamos a los clientes de manera ecosistémica, es decir, no solamente nos enfocamos en la investigación como usuario de una cuenta, sino también analizamos si posee otros productos como tarjeta de crédito, préstamos, o si es merchant, y en el caso de que sea merchant, si posee contracargos. Otro punto muy importante en nuestro análisis son las fotos del onboarding. ¿Y esto por qué? Porque a través de las fotos del onboarding podemos vincular a distintos usuarios, porque generalmente las bandas delictivas cuando van reclutando gente realizan los onboarding en un mismo espacio físico, entonces con el fondo ya podemos linkear casos. Y por último, analizamos el historial de reclamos que ese usuario posee dentro de Naranja X. Todo esto lo hacemos con la finalidad de marcar las cuentas como fraude en nuestras herramientas para poder alimentar el modelo comportamental, pero también para poder identificar, para poder detectar las fallas que tenemos en el proceso y obviamente corregirlas, y sobre todo poder trabajar con las fiscalías y colaborar en el trabajo que realizan ellos. Otra parte y otro input de este proceso es cuando la denuncia llega al sistema judicial y específicamente al Ministerio Público Fiscal. Ante la investigación de la causa, el Ministerio Público Fiscal tiene que empezar a tomar medidas y a solicitarnos información a las empresas. Es por eso que desde el equipo de Legal Operation, liderado por Candela André y mis compañeros Matías Pellegrino, Janine Navarro y Eugenia Sembach, crearon una nueva herramienta tecnológica que no solo ayuda a responder esos oficios de forma más rápida, sino también a la eficiencia en la colaboración con las investigaciones y causas judiciales. ¿Por qué? Porque la diferencia entre toda esta pila de papeles y de oficios a lo que tenemos hoy desarrollado desde Naranja X, que es, y ahí les muestro, es el formulario, es lo que le vamos a presentar ahora a continuación. Hola, te presentamos la nueva herramienta Respuesta Automática de Oficios Judiciales. Respuesta Automática nace como resultado de la fusión de equipos entre Legal Operation y Automation frente a los numerosos pedidos de información de juzgados y fiscalías y la necesidad de brindar respuesta de una manera rápida y completa. Se brinda respuesta automática en un plazo de 24 horas. Una respuesta dada a tiempo permite a la justicia tomar las medidas necesarias de una manera inmediata. En tiempos donde la tecnología avanza, respuesta automática permite lograr un proceso más eficiente obteniendo un mayor rendimiento en menor tiempo. ¿Cómo se hacía antes? El juzgado o la fiscalía entregaba personalmente la notificación en el local. El documento se enviaba por correo electrónico a legales. Se respondía de forma manual dentro de un plazo de 10 días hábiles. La respuesta se enviaba por sobre al destinatario o eventualmente por correo electrónico. ¿Cómo se hace ahora? El juzgado o la fiscalía ingresa el formulario online, rellena los campos con los datos de la causa y cliquea la información que necesita. Envía el formulario y obtiene respuesta en su email dentro de las 24 horas. La implementación técnica de la respuesta automática implica el uso de diversas herramientas, como APIs, script de Python y TILs. Estas herramientas se aplican para validar la información recibida, buscar en múltiples bases de datos, realizar acciones específicas según sea requerido
y generar respuestas automáticas en formato PDF que se envían por correo electrónico a dominios judiciales. Además, se utiliza Power BI para monitorear el proceso y detectar posibles problemas y ver el crecimiento mes a mes. Bueno, tal como se explicó en el video, nosotros desde Naranja X hemos desarrollado un formulario, un sitio in-house que le ponemos a disposición del sistema judicial de las fiscalías de los juzgados, en donde la información se encuentra estandarizada con la información que ellos nos quieren solicitar. Es importante destacar que esta herramienta, que es la que mostré hace un ratito aquí, sí o sí debe ser utilizada por personal del sistema judicial que tenga email de dominio público. Para nosotros es sumamente importante la fomentación del uso de esta herramienta por parte de la justicia y hoy el 80% de los oficios que nos ingresan en el mundo de Naranja X son respondidos a través de respuesta automática. ¿No? Hay otro porcentaje que hoy seguimos respondiendo de forma manual. ¿Por qué? Porque por la complejidad de las investigaciones necesitamos de expertos, ¿no? Y de otras áreas que ayuden a el análisis de ese oficio y así nosotros poder dar respuesta. También quiero destacar que desde el equipo de Dispute Resolution, que también es liderado por Candela Andrés, junto a mis compañeros Rocío Dacal y Juan Andrés, realizamos una tarea de supervisión de este proceso junto a desarrolladores. Y también trabajamos día a día para la fomentación del uso de esta herramienta por parte de la justicia. Y ya terminando esta primera parte del workshop, lo que queremos remarcar y resaltar que esta cooperación público-privada es sumamente importante, no solo para enfrentar los ciberfraudes, sino para ¿qué? Para desarrollar innovaciones tecnológicas y técnicas de trabajo como las que hoy les presentamos acá. Para nosotros es fundamental y sumamente importante ese feedback permanente entre el sistema judicial y las empresas. ¿Por qué? Porque por un lado a nosotros como empresas nos permite tener conocimientos, experiencias y poder mejorar las herramientas que ya implementamos. Además, que nos permite a nosotros como empresa tener conocimientos para enfrentar los desafíos que se nos presentan en esta era digital. Y también, por el otro lado, ¿qué le permite el sistema judicial? Conocernos. Conocernos de tal forma que sus pedidos en sus oficios para sus investigaciones sean eficientes y beneficiosas para sus investigaciones y causas judiciales. En conclusión, lo que queremos resaltar es que en Naranja X, los equipos de legales y de prevención de fraudes, tenemos la iniciativa, la predisposición, el equipo experto y las herramientas tecnológicas para colaborar con el trabajo de la justicia. Estamos convencidos de que si trabajamos juntos, tanto el sector público como el sector privado, podemos lograr un mundo digital más seguro y resistente para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por último le dejamos los datos de contacto por si queda alguna duda, alguna consulta. Acá quiero destacar que el mail de notificaciones@naranja.com es para el sistema judicial que quiera acceder a nuestra herramienta y si queda alguna duda o consulta, dejamos en mi caso mi mail personal para que allí puedan canalizar sus dudas y sus consultas. Bueno, y ahora le damos paso a nuestros próximos speakers. Yo me voy a quedar acá y después cuando me toque van a empezar ellos. Bueno, buenas tardes. Franco se va para allá porque es el perfil que mejor le va. Me presento, mi nombre es Javier Bellido, secretario de la Oficina de Ciberdelito del Ministerio Público Fiscal de Córdoba. Me toca un poco partener de dos figuras que tienen que ver con la investigación en entornos digitales, la investigación penal en entornos digitales. Franco Pilnik, fiscal especializado de la provincia, y la estrella, la dama recién llegada de Buenos Aires, la doctora Daniela Dupuy, fiscal especializada en ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal de Cava. Que me quedo aquí sentada porque yo vengo después, entonces espero, pero siempre van a ver que me he hecho algún comentario. La idea es hacerlo descontracturado. Levanten la mano porque los veo ahí como muy concentrados. La verdad que este formato es nuevo, novedoso por lo menos para mí. Así que bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo posible. La idea es un poco comentarles cuál ha sido la evolución que viene teniendo el ciberdelito o la ciberdelincuencia en los últimos años.
Esto es un poco el panorama que teníamos hasta hace un tiempo, no mucho, un par de años, ¿sí? Donde se nos presentaba una banda que atacaba, ¿sí? Una banda conformada por 2, 3, 4 personas, que atacaba y tenía víctimas en distintos puntos del país. Y ahí empezaba la pelea propia de tribunales de quién investiga, ¿no? Que investigo yo, que investigo que no yo, que te lo pateo a vos, y bueno, la típica de pateo las causas. Bueno, ese problema lo teníamos hasta hace un tiempo. La cuestión es que la ciberdelincuencia o los ciberdelincuentes se reciclaron, digo, en su formato. Nosotros veníamos con ese esquema, hoy el esquema es este, ¿sí? O sea, tenemos distintas bandas atacando a distintas personas y tenemos también personas individuales atacando a otras, ¿sí? Ya no se presenta más la banda focalizada en un punto, en una región de nuestro país, atacando a distintas víctimas, sino que hoy el know-how está muy accesible a todo el mundo. Y esto tiene que ver con la sociabilización, cómo han sociabilizado el know-how y cómo cometer delitos. Antes ustedes escuchaban hablar de Dark Web, de Darknet, bueno, hoy está en Telegram, ¿sí? Hoy basta entrar a canales que son públicos en Telegram y se van a encontrar con cuestiones como esta. Este es un canal público, no hace falta ni siquiera hacer el alta, ¿sí? Está público y ahí si ustedes empiezan a scrollear un poco, no sé, se consigue desde... números de credit card, de tarjetas de crédito, se consiguen credenciales de home banking, se consiguen pasaporte, bueno, se consigue de todo. Cristian, ¿se consigue de todo? Cristian Borguelo, ¿sí? Ok. Bueno. Cristian tiene su canal, ¿podemos hacer la publicidad o no? CEU Info, el que quiera se suscribe. Perdón, pero este espacio está pago. Gracias. Bueno. Y ahora sí, quería contarles un poco, y ahí vamos a interactuar un poco con Franco, de cuáles son las modalidades y cómo ha ido evolucionando el ciberdelito a lo largo de, no mucho, a lo largo desde el 2022 a la fecha, ¿sí? Un poco cómo nació esto, la etapa post-pandemia, ¿sí? Para situarnos bien en el marco temporal. Empezamos con lo que es el apoderamiento de las cuentas de WhatsApp o Instagram, que de hackeo no tiene nada. Hackearán tu mente, tu cabeza, o sea, son seres humanos hackeados. Hackeos informáticos no existen, ¿sí? Se roban y te desapoderan de las cuentas de WhatsApp o de Instagram. Ofrecimiento de dólares, una vez que se hacen, que te baunean la cuenta, empiezan a ofrecer dólares más baratos, no hay que comprar, hay que comprar al oficial, ¿sí? Bueno, ahora está planchado, así que vamos bien. Y alguna cuestión que fue muy de la pandemia y hubo rastros en el 2022, seguía habiendo rastros en el 2022, y tenía que ver con los perfiles falsos de entidades bancarias o de aerolíneas, por ejemplo, de entidades en general, y lo que se llama como scrapping, que a mí me gusta decirle que es un scrapping tumbero, porque de técnica informática tiene poco, porque en realidad, Franco, no sé si querés contar un poco algunos casos que hemos tenido en la Fiscalía, de estos scrapping tumberos, porque vienen de personas de la cárcel. ¿Cuál es el tema? Nosotros, en términos sencillos, jugamos como una especie de partido de fútbol donde tenemos unas reglas que tenemos que seguir. Entonces, por ahí, por lo que a ustedes les parece que somos demasiado contracturados y demasiado formalistas, la cuestión es que nosotros tenemos que jugar ese partido con esas reglas, que es el Código Procesal Penal, que nos dice cómo tenemos que investigar. Y si no cumplimos con esas reglas, el gol es como el gol con la mano, no vale, ¿sí? Y nos pasa algo como eso. Entonces, todas estas cuestiones tan parsimoniosas que parecen de la justicia, además tienen por ahí una razón de ser y tienen que ver con que tenemos una serie de procedimientos normados y reglados que no podemos saltear. Y eso hace que le pidamos información a ustedes, que esa información la tengamos que incorporar de determinada forma y que eso tenga ciertos procesos. Entonces, en ese contexto, nuestras investigaciones, que tienen unas reglas particulares, llevaron a determinar que, en esto que le contaba Javier de los scrapping de seguidores y demás, había gente con mucho tiempo y no demasiados conocimientos informáticos, por más que parecían o se los denomina hackers, y la gente que va a denunciar dice, hola, me hackearon la cuenta, me hackearon el WhatsApp y demás. Era gente que básicamente lo que hacía era crear un perfil falso de Instagram de un banco, sin mucha tecnología ni saber demasiado. Empezaba a ver cuáles eran los seguidores nuevos que tenían los
las entidades financieras en las redes, esos perfiles oficiales. Cada vez que encontraban a alguien que tenía una duda, que se quería contactar con el banco, se contactaban inmediatamente ellos y le decían que eran del banco y que para validar la cuenta le pedían el usuario y la contraseña. Cuando empezaron a haber un par de campañas de que no entregues usuario y contraseña, lo que hacían era mandarte el código de recuperación y decirte que tenías que darle el código, y de esa manera ingresaban al home banking, vaciaban las cuentas, y una vez que vaciaban las cuentas, además te sacaban un crédito de los créditos preaprobados que estaban en todas las plataformas. Todo eso constituye un delito. A nosotros nos toca reconstruir toda esa historia en base a todas esas reglas que les digo que tenemos que seguir y probar después ante un tribunal, ¿sí?, un juez imparcial diferente, que eso pasó, la forma en que sucedió y quiénes son los responsables de cometer eso. Toda esa es la tarea que tenemos y para eso tenemos que seguir ciertas reglas. Por eso es muy importante, yo que los veo a todos pensando, digo, ustedes por ahí son de un palo donde nosotros les requerimos información a ustedes y muchas veces la información que requerimos no se entiende por qué la pedimos, a veces por la propia inercia de los tribunales que pedimos cosas y no sabemos por qué, porque pasa, alguien viene y te dice, ¿cómo se hace esto? Acá hay un modelo y alguien directamente le cambia los datos de lo que hay que pedir y ni sabe lo que pide. Y siempre se pide urgente. En tribunales todo lo que se pide urgente. No les va a llegar nunca un oficio que no diga urgente de tribunales, es raro. Y a veces yo le pregunto, ¿por qué urgente? Y no sé, el modelo decía urgente, así que sigue así. Bueno, eso pasa entre los abogados. Nos llega esta causa, nosotros tenemos, además de esas reglas, otra regla que esa conducta tiene que ser un delito. Supongamos que era una estafa, en este caso era una estafa. Nos toca probar dos cosas dentro de la estafa. Que hubo un engaño, ¿sí?, que la persona fue engañada, y que ese engaño, o a raíz de ese engaño, el engañado realizó una disposición patrimonial que le fue perjudicial. Entonces, nos toca dividir de alguna manera el camino de la investigación en dos partes. Probar el engaño, por un lado, y probar por el otro la disposición esta patrimonial perjudicial que tiene que ver con el seguimiento de la ruta del dinero, ¿sí?, pero además que existió o existía una persona que fue engañada. Y ese engaño tiene que ser idóneo, para lo cual nos tocaba requerir información, supongamos, en estos casos de los scrapping de seguidores, casi todo era Instagram, ver quién estaba detrás de sus perfiles, hacer un análisis de los datos de registración o de suscriptor, de los logs de conexión, probar que la imagen y la estética y lo que se había generado era suficiente para crear un engaño, porque puede venir un abogado defensor y decir, mire, este engaño era tan burdo que nadie puede ser engañado. Si yo te vendo ahora un pasaje a la luna para que salgas y te vayas en 10 minutos y vos pagás $1000, posiblemente, bueno, va a ser una estafa y posiblemente la denuncia y posiblemente alguien quede imputado y seguramente el abogado va a decir, bueno, pero esto es tan burdo, pero tan burdo que nadie puede creer que por $1000 va a viajar a la luna apenas termine este evento de Naranja X. Entonces, toda esa regla, todas esas cuestiones nos tocan a nosotros, ¿sí?, seguir, probarlas y demás, los que estamos del lado por lo menos de la investigación. En ese contexto es que teníamos que salir a probar por un lado el fraude y por el otro la disposición patrimonial perjudicial que tenía que ver con los ingresos de dinero y los saltos que se iban haciendo. Como decía Javier, esto cambió mucho. Cuando empezamos a investigar esto, lo de los delitos más pandémicos, el dinero iba a parar a una cuenta que generalmente era la prima, el hermano, el amigo o el vecino del que estaba cometiendo el fraude, que generalmente el que estaba cometiendo el fraude está preso. Está preso por un delito, está aburrido, pagó para meter un celular en la cárcel y desde la cárcel comete estos fraudes y el dinero se lo manda a un pariente que está afuera. Pero después esto se fue complejizando. Se fue complejizando porque el dinero empezó a saltar en diferentes cuentas, ¿sí?, y eso genera algo que en la idiosincrasia del judicial está muy arraigado, como decía Javier, que es empezar a pelearnos quién es el tribunal competente. ¿Vieron el secreto de sus ojos? ¿Alguien lo vio? ¿Vieron que hay ahí como una cuestión que empiezan a pelearse, que la competencia, que es mío, que no es mío? Bueno, eso es muy judicial. Entonces, cuando son diferentes provincias o diferentes ciudades. ¿Qué es lo que nos está pasando? Vos tenés a alguien que está en una cárcel de Córdoba, estafa a una persona que está en Santa Cruz y el dinero va a parar a 7 cuentas entre Salta, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Misiones, Chaco. ¿Y quién es el tribunal competente? ¿El de Chaco, el de Misiones, el de Córdoba? Y empezamos con esa cuestión jurídica y ahí de ese librito, de esas reglas que les decía, no dice nada. Un problema para los abogados cuando no hay una ley que nos diga. Entonces empezamos con esta cuestión de las interpretaciones y eso favorece la delincuencia. Porque en el medio, entre que nosotros como operarios judiciales nos peleamos por quién es el competente, el dinero sigue fluyendo y se siguen cometiendo las estafas. Y ese es un tema bastante importante y bastante delicado. Para nosotros,
requerir a las entidades financieras, fintechs o bancos, el dinero, los datos de onboarding, como decía hace un rato Romina y Pupi, que son fundamentales para ver quién es el titular de la cuenta, pero también el movimiento de dinero es fundamental. Antes, y además necesitamos bastante celeridad, porque ¿cómo es el proceso? Nosotros supongamos que lo estafan a Javier y el dinero va a parar a una cuenta de Mercado Pago de Emiliano Piscitelli. Si nosotros le mandamos un oficio a Mercado Pago, nos va a decir, sí, el dinero llegó a la cuenta de Emiliano y en menos de 30 segundos se fue a parar a la cuenta de Daniela de Naranja X. Le mandamos un oficio a Naranja X, todo eso lleva mucho tiempo, seguir toda esa cadena, lo cual es bastante engorroso y es algo que tenemos que probar y probar oficialmente. Necesitamos de respuestas y respuestas rápidas, no solamente para encontrar quién está detrás de esto, sino para poder parar el dinero, porque al final del día, ¿sabe lo que nos pasa? Viene la gente y dice, sí, vos habrás encontrado quién cometió este delito, le darán 5 años de cárcel, pero a mí me vaciaron, me quitaron todos mis ahorros y ahora encima le debo un crédito al banco. O sea que no tengo un peso en la cuenta y voy a tener que pagar durante 10 años el crédito que me sacaron. Y hay que empezar a litigar contra los bancos. El Banco Central sacó una normativa ahí para parar un poco esto de los créditos preaprobados a un solo clic, pero despierta todas estas cuestiones legales de por medio. Nos toca a nosotros desde nuestro lado tratar de investigar y desentrañar esto con este grupo de reglas que no podemos romper. Y les toca por ahí a ustedes brindarnos esa información para que podamos avanzar en las investigaciones. La verdad que celebro la iniciativa de Naranja porque digo, otra de las peleas que nos lleva la vida o la vida diaria a nivel judicial tiene que ver con el bloqueo de fondos. Y peleamos con todo el mundo que hay que mandar el oficio bloqueando los fondos. Y como dice Franco, llegamos siempre tarde y el panorama más alentador creo que está internamente dentro de las entidades financieras. La justicia llega tarde, pero no por una cuestión, digo, de inoperancia, ¿sí? Sino porque hay un lapso que es, no lo podemos hacer desaparecer y tiene que ver con el que transcurre desde que se comete el hecho hasta que esa persona va a hacer la denuncia. Lo más cercano y lo más efectivo, podemos inventar plataformas y todo lo que se les ocurra, pero lo más efectivo y más cercano a poder hacer un bloqueo efectivo es el llamado de la víctima a su entidad financiera y que se despierten los canales internos, ¿sí? Internos de las entidades financieras y los convenios entre las entidades financieras justamente para poder lograr un bloqueo. Imagínense todo el tiempo que transcurre desde que esa persona se dio cuenta de que le vaciaron la cuenta, valga la redundancia, ¿sí? Desde que toma la decisión de poder ir y hacer la denuncia en una comisaría, en una unidad judicial, ya transcurrió muchísimo tiempo y la cuenta, como decía Franco, en este fenómeno que es complejo y va cambiando y es totalmente dinámico, la cuenta se difuminó en 20 cuentas, vemos 30. Sí, hasta 70 hemos visto. Porque pasa esto también en la diaria que lo advertimos, una persona que de repente sufre una estafa de estas de ingeniería social que no son muy complejas, aunque sea a través de un llamado de WhatsApp. En el momento que se da cuenta que le estafaron, tiene varios caminos, pero digo, a veces puede llamar a su entidad y tratar de bloquear los fondos. El otro camino que tiene y que debe hacer es trasladarse hasta una unidad judicial o una comisaría, realizar la denuncia, esperar, probablemente no sea la única persona que quiera hacer una denuncia, hasta que se le toma esa denuncia, se pone en conocimiento de la Fiscalía y se toman las medidas para largar un oficio, para librar un oficio pidiendo un bloqueo, lleva mucho tiempo y el dinero en ese tiempo desaparece, va pasando de cuenta en cuenta. Uno del récord que tuvimos creo que fue un fraude grande, muy grande, ¿no? Pero creo que en 1 o 2 horas se difuminó en más de 70, 80 cuentas. Eran 800, 900 millones de pesos. No sé dónde está la gente. Ahí está Maru, que nos ayudó a un poco a encontrar eso o a rastrear eso. Pero imagínense si nosotros tenemos que mandar 80 oficios uno tras otro, esperar la respuesta del uno, con la respuesta del 1 mandar a la entidad número 2, con la respuesta del 2 mandar a la 3 y así hasta llegar a la 70 podemos estar un año. Para llegar al último eslabón de la cadena de por dónde salió el dinero. Y pasando por diferentes jurisdicciones hasta que se convierte en cripto y empezar de ahí a hacer el seguimiento de cripto, que es lo que estaba pasando, porque todo ese flujo de dinero pasó por 70 cuentas en pesos hasta que llegó a un exchange y se convirtió en criptoactivos y después empezó a rebotar en diferentes direcciones de cripto. Y por ahí sale la realidad de lo que estamos viendo y de lo que tenemos que cambiar desde el lado nuestro.
en la forma de llevar adelante las investigaciones, ya no con el papelito como mostraba Pupi, porque estábamos acostumbrados a que un policía llevaba un papel y esperar la respuesta en sobre 15, 20 días, sino tener canales más ágiles. Otra cuestión, digo, cuando empezamos recién a entender lo que es o cómo funcionan las transacciones de dinero fiat, de dinero físico, aparecen las cripto. O sea, no terminamos todavía de resolver una cuestión y ya tenemos otro problema, pero bueno, en ese estamos. Nos quedan 45 slides, Franco, y hace como 20 minutos que estamos... Bueno, ¿cómo sigue la evolución? Y de esto nos vamos a detener, lo paso muy rápido. En el 2023, en el primer semestre, empiezan los patrocinados de Google, ¿sí? Una típica de la pandemia también, porque empezaron con el turno para ir al banco. ¿Se acuerdan que no podíamos salir? Entonces teníamos que sacar un turno. La gente hacía las búsquedas a través de los buscadores tradicionales, por eso el más común, los patrocinados de Google. Y empiezan todo lo que son los fraudes con accesos remotos, ¿sí? Que ya lo vamos a ver, por eso lo paso muy rápido. Surgen los troyanos. Hoy con Cristian tratamos en Grandoleiro y no me pude acordar el otro. Me quedó eso dando vuelta. No lo podemos sacar. Que tiene que ver con la afección o la afectación o el ataque a grandes empresas, ¿sí? A través de la infección justamente de troyanos bancarios, algún tipo de malware, llegar a la computadora, que generalmente es la computadora del contador, y vaciar el home banking de la empresa. Entonces teníamos o empezamos a ver grandes fraudes, o sea, grandes fraudes en tema de cantidades de dinero. ¿Cómo? Mecotio, ahí está, bien. Ahora sí podemos descansar. Mecotio, ahí va. Algo del último tiempo, las estafas por tareas, pero ya habían aparecido en aquella etapa. Y ahora en 2024 volvimos con todo, y hay un poco ahí un meme de Mirta Legrand, el público se renueva y volvimos a ver todo lo que es apoderamiento de cuentas de WhatsApp, de Instagram, los troyanos bancarios, los phishing, los patrocinados de Google. Y acá, con este meme, yo creo que es justamente nos da un pie para el tema de los skimmers. Los delitos de skimmers, Franco, no sé si más o menos ponernos en órbita de qué se trata. Tenemos en Córdoba y en todo el país y el mundo estas bandas que se dedicaban a copiar datos de las tarjetas de crédito y débito, ¿sí? De la banda magnética, y a partir de ahí clonar y generar nuevas tarjetas. Sí, eso, de alguna manera, con la aparición de los chips, ¿sí? De la SIM en las tarjetas, desapareció. Después aparecieron otras bandas que investigamos que eran mucho menos sofisticadas, que lo que hacía era el mozo. Tenemos presos ya condenados, ¿no? Mozos y playeros de estaciones de servicio que te sacaban una foto a la tarjeta, no había ninguna clonación y hacían compras online. Pero increíblemente nos llamó la atención que ahora estamos en un proceso de una investigación ahora con personas que están detenidas, así que no puedo contar demasiados detalles, pero volvieron a aparecer una especie de clonadores de tarjetas o de skimmers con un dispositivo bastante particular. Alguien, aprovechando las tarjetas contactless, ¿sí? Todos saben lo que son las tarjetas contactless, no tuvo mejor idea que poner en la boca del cajero un dispositivo con el logo de Link, pero también tenían otro de Banelco. Adentro de ese dispositivo había un postnet, y lo que ponían en el cartel del ATM es, ya no necesita introducir la... Hay estafas que están muy buenas porque son como esas mentiras que tienen un 90% de verdad, y hemos tenido muchos estafadores o personas que cometían delitos que hacían cosas muy buenas, que te mentían con algo, pero que es bastante verosímil lo que te decía y bastante comprobable. Entonces, que vos vayas al cajero y tengas que introducir la tarjeta cuando existe la tecnología contactless, es por lo menos algo anticuado. Y que de repente en el ATM te encuentres con la posibilidad de utilizar la tecnología contactless apoyando tu tarjeta en un lector, no es descabellado. ¿Por qué desconfiarías de eso si ahora vos vas y apoyás la tarjeta en cualquier lado? Inclusive con las billeteras de los teléfonos, es todo NFC. Entonces, estos tipos con muy buena cabeza generaron esta cajita, impresora 3D, adentro pusieron un postnet y pusieron un monto que no era demasiado alto para cobrar en una sola vez. Vos cuando, en general el cajero usas tarjeta de débito, no de crédito en general, pero podría ser de crédito igual. Lo que tenían es operaban ese postnet por Bluetooth, de ahí cerca, se paraban, se tomaban un cafecito, y mientras hacían eso, mientras tomaban el café, te generaban un débito por un importe no muy alto, 10, 15 mil pesos. Estaban apuntando el volumen por ahí, no tanto. Y cada uno que venía, apoyaba, ahí se le generaba el débito.
el usuario decía, bueno, se ve que no anda esta tecnología contactless, ponía la tarjeta en la boquilla y operaba normalmente el ATM, sin saber que ahí estaban siendo estafados o se estaban tomando. No se estaban tomando los datos de tarjeta porque no estaban, entre comillas, clonando las tarjetas como los viejos skimmers, sino que lo que estaban haciendo es generarte un débito a partir de un postnet escondido. Algo que, yo me acuerdo que hace unos años cuando salieron las tarjetas contactless decían que en algunos lugares de Europa había personas que en los metros, en los subtes andaban con un postnet y te lo pasaban así por la billetera, entonces aparecieron estas billeteras como la que hoy nos decía Emi, para que esto no pueda pasar. Bueno, encontramos esto en un cajero, ¿alguien conoce el cajero del Dino de Ruta 20? Sí, bueno, esto estaba en el Dino de Ruta 20, no es algo que descabellado que ustedes digan, bueno, no, esto lo estoy leyendo en una revista especializada y es la última punta del cibercrimen con tarjetas en algún lugar de Europa. No, esto es del Dino de Ruta 20, acá a 15 cuadras. Esto es lo que estamos encontrando hoy de gente que tecnología, impresora 3D, un loguito que lo haces en, qué sé yo, en Illustrator de Adobe, lo pegas y acá tenés el postnet ahí adentro y lo operas de un celu con Bluetooth. Eso es lo que hoy estamos encontrando. Hay 3 personas detenidas en esta causa. Uno de ellos muy bien dice, yo sé todo, y sé manejar Flipper 0 y Pandora, y si quieren les enseño y vengo a trabajar para ustedes. Eso dijo en su declaración, como en Atrápame si puedes, vieron la película esta de DiCaprio y Tom Cruise. Bueno, vamos a ver en qué termina la causa, pero no está contratado por la Fiscalía. En las condiciones de libertad puede ser capacitar a la Fiscalía, por ejemplo. Claro, usar Flipper 0 y Pandora. Bueno, de esto trata un poco lo patrocinado de Google, ¿sí? La gente busca, y esto es casi que un consejo básico de seguridad, no buscar o no entrar al home banking a través de buscadores, ¿sí? Buscadores de internet, sino tener las aplicaciones locales. La mayoría de los bancos hoy tienen la posibilidad de asociar incluso el dispositivo a la app. Esa es la recomendación. ¿Cómo empezaba todo esto? Bueno, a través de una simple búsqueda. Esto es muy de la pandemia, ¿no? Turnos, en este caso, bueno, acá está como medio borroso. Bueno, nos empiezan a aplaudir, Franco, para que nos vayamos. Sí. Bueno, turnos del banco, ¿sí? Esto te redirecciona, porque si ven es un patrocinado con un enlace a WhatsApp, te redirecciona efectivamente a una cuenta de WhatsApp que claramente no es ni del Banco Francés ni del Banco de Córdoba, son distintos ejemplos, y ahí empezás a chatear. Obviamente uno emblemático fue el asesor Marcos. Sí. Del hot banking. Del hot banking y hot banking. El hot banking era muy bueno, pero la gente, en esto cae y ellos logran sus cometidos. Lo mismo con Netflix, tuvimos y seguimos teniendo mucho phishing, incluso este es un caso de patrocinado de Google, pero también hay páginas. ¿Sabes lo que está pasando también? De que en esto, estamos hablando no del delincuente súper profesional informático, sino del estafador masivo de lo que más tenemos. Gente que son fraudes, yo les llamo coyunturales, ¿no? Entonces, en la época, en algún momento post pandemia o en la pandemia era con la segunda dosis, la tercera dosis, la quinta dosis, te iban engañando. Después subió Netflix, vieron que todo que subió bastante, dólar tarjeta y demás, entonces los fraudes eran en Netflix, descuento de Netflix para jubilados, eso tenemos muchísimo de descuento de Netflix para jubilados y son todos fraudes que se aprovechan de esto que yo les decía, que es verdad que subió Netflix y es verdad que cuesta pagarlo. Aparecieron, ¿se acuerdan? Esta prohibición de compartir cuentas entre familiares y amigos, entonces todo el mundo quería encontrar, o mucha gente buscaba en Google a ver si podía encontrar algún descuento, alguna forma de pagar menos. De eso se aprovechan los delincuentes y te mandan con un link que a la larga, como dijo Javier, es un engaño de ingeniería social, no es una delincuencia demasiado profesional desde lo informático, ¿no? Diferente de Mecotio y Grandoreiro, que ahí estamos hablando de otra cosa. Bueno, y en ese marco, que son ataques verdaderamente de ingeniería social, empezaron con las aplicaciones, ¿sí? TeamViewer, Quick Support, algunas de las más conocidas, te llamaban, ¿no? A una muy graciosa, si se quiere, entre comillas, entiéndanlo en el contexto que lo estamos explicando o exponiendo. A ver, gente que reclama, por ejemplo, a EPEC,
¿sí? Que no le fueron a conectar su medidor, inmediatamente se contactan porque están scrolleando el perfil oficial de EPEC y le dicen, mire señora, el asesor Marco, soy el asesor Marco, trabajo en EPEC, le va a llegar o necesito que para esto usted se descargue tal aplicación que es de la empresa y resulta que definitivamente terminan descargando alguna de estas aplicaciones, las más conocidas, digo, TeamViewer o Quick Support, y le empiezan a remotear el teléfono y ahí empiezan, la ingeniería y la viveza. Mire, va a tener que poner su celular dado vuelta porque yo necesito que así tiene mejor señal y dan vuelta y resulta que el otro le está remoteando y le está abriendo y le está sacando todo lo que tiene en su cuenta bancaria o a través de la aplicación de la aplicación que tiene instalada en el celular, ¿no? Bueno, esto pasa y nos pasa a diario. En esto del perjuicio a las víctimas, llegamos a un punto tal de en un fraude a una mujer, le ingresaba, ella descargó engañada TeamViewer, a partir de ahí le remotearon el teléfono y le tomaron las credenciales y le vaciaron las cuentas de home banking, pero también le entraron a la galería de fotos y ahí encontraron que tenía unas nudes, unas fotos de ella sin ropa, y a partir de ahí le empezaron a extorsionar que si no mandaba dinero le iban a publicar las fotos que tenían de ella. Y eso era con bastante complejo, le decían, me acaban de hacer la cuenta, no tengo para pagarle. Bueno, pedí prestado porque si no te vamos a publicar las fotos que tenemos de vos. Y son casos reales, ¿no? Que pasa, que encontramos. Troyanos bancarios. Ay, sí. Sí. ¿Le acercamos el micrófono? Salgo de escena, perdón al... Antes que te vayas del remoto, ahora lo están haciendo por WhatsApp también. Por WhatsApp. Básicamente lo que hacen es te llaman y te dicen que tenés que compartir la pantalla, una funcionalidad de mierda que tiene WhatsApp, para compartir pantalla y a partir de ahí te hacen entrar al banco o te hacen directamente te piden el WhatsApp web y como te aparece el token en el teléfono y ellos están viendo la pantalla de tu teléfono, tienen acceso al WhatsApp o directamente a las cuentas, pero tengan cuidado con esa funcionalidad particular de WhatsApp porque lo usan. ¿No? Y te digo que nos costó entenderlo, porque la gente nos decía, no, pero me hicieron compartir pantalla, hasta que lo vimos, que en realidad, claro, cuando compartís la pantalla, o entran o te hacen entrar con banking y ahí comienzan o te hacen hacer una transferencia, pero principalmente te sacan el token, porque cuando estás compartiendo pantalla te llegan las notificaciones, entonces ahí vos ves el número de token que te muestra en la previsualización del mensaje. Entonces cuando te llega el mensaje con el token para robarte WhatsApp, les confieso que nos costó entender, cuando las primeras denuncias de esas decimos, pero ¿cómo que compartió pantalla? Y a partir de ahí le sacaron la cuenta de WhatsApp, pero tiene que ver con eso. Siempre desconfiando por ahí, algo habrá hecho, habrá entregado las credenciales, bueno, hasta que... Al teléfono. Sepan que es complicado contactarse con Cris, que solamente utiliza Telegram, bueno, y correo electrónico. Romina tiene... Juan. ¿Qué tal? Me trajeron para que veas y muestres un skimmer Wi-Fi y con este se hacen las copias de las tarjetas. Mira qué bueno. Bueno, lo llevamos, incautado. No. Mirá qué bueno. Vos, Merkel, miren qué bueno que está. Tiene hasta el logo, ¿no? ¿Esto lo pueden pasar? ¿Lo podemos pasar? Que vuelva. Ahora lo mostramos a cámara. Cuando vuelva lo mostramos para que lo vea la gente que está en ¿Existe el delito de portación de skimmers? No, pero algo... Bueno. Ok. Bueno, Troyano bancario, como les decía una vez, cuando casi que empezamos a entender cómo eran las transacciones con dinero físico, aparecen lo que son los criptoactivos o las criptomonedas. Y esto empieza con, siempre o en la mayor parte de los casos, yo le voy a contar por ahí casos de cadenas de hoteles, nos ha pasado mucho, viene una reserva, llega un correo electrónico, soy Javier Bellido, represento a Daniela Dupuy, una superstar de Buenos Aires, que va a hacer unas presentaciones en Córdoba, me contacto con el Howard Johnson de Córdoba, le mando un mail y le digo, lo que sí, Daniela es muy quisquillosa, a ella le gusta levantarse y desayunar 3 frutillas y media, y si no hay 3 frutillas y media en su desayuno, se pudre todo, no toca, no va a hacer la presentación. Te mando el menú de Daniela en un archivo adjunto. Y ahí empieza todo el desastre,
porque resulta que ese archivo adjunto no tiene el menú, sino lo que tiene es un malware, y ahí empieza la infección de la infraestructura, ¿sí? De la infraestructura de ese hotel. Y esto, como en la mayoría de los casos no está segmentado, digo, no está separado lo que es reservas de lo que es la parte de contabilidad o de contaduría, empezaron a escalar en toda la infraestructura de la cadena hotelera y llegaron a la computadora del contador y le vaciaron la cuenta o el home banking de la cadena hotelera. Uno de los casos más emblemáticos. Por ahí, Franco, algunos... No, hemos tenido de grandes, bueno, por lo menos acá en Córdoba, muchos casos de esto, principalmente con estos malware brasileros. Viene en general, si no, un archivo adjunto diciendo que es un invoice, una factura, y generalmente las empresas reciben facturas en un PDF y demás, o en algún archivo, algún comprimido, un zip, un RAR con varios archivos, la gente termina abriendo y todos nos dicen lo mismo, y esto del lado nuestro de la investigación también surgen varias cosas, ¿no? Porque dicen, yo no hice nada, en realidad un día estaba operando home banking, ya había puesto las credenciales, había puesto los tokens, y de repente me apareció una pantalla que decía no tocar, actualizando, no apagar por favor, un clásico del cartel de la actualización de Windows, y detrás de eso es que se estaba realizando todo el vaciamiento de las cuentas. Y del lado nuestro de la investigación nos pasaba algo porque las máquinas están siendo remoteadas. Entonces viene esta discusión, y lo hemos visto mucho con los reclamos al banco. El banco dice, yo no podía saber que usted no era el usuario habitual de la cuenta, porque a nosotros nos figuraba el device ID de siempre, suyo, porque lo están remoteando, nos está figurando la dirección IP, que generalmente, aunque fuera dinámica, pero suele estar dentro del rango de las mismas. Y hay una seria discusión respecto de clientes versus bancos. ¿Sí? Esto también nosotros lo vemos del lado nuestro, o bancos o entidades financieras o de la fintech, porque los clientes en general no están apuntando los cañones contra los delincuentes, sino que están apuntando los cañones contra los bancos y por lo menos en los reclamos civiles, ¿no? Contra los bancos y las billeteras virtuales, entendiendo que son ellos los responsables de no haber tomado las medidas de seguridad necesarias para que no sean estafados. Ese es un tema que siempre lo repito para tener en cuenta, porque se están generando pérdidas económicas desde el lado de los clientes y también desde el lado de los bancos, que están afrontando porque pierden juicios, porque están iniciados por parte de los clientes por no haber tomado las medidas de seguridad necesarias. Ese es un tema que también es bastante discutible en el mundo del derecho, pero es parte de la realidad y es parte de ponerlo en el Excel para hacer los costos, ver qué está pasando con esto y cuál puede ser la posible responsabilidad. Porque reitero que nosotros encontremos al responsable y le den 5 o 10 años de cárcel, no les devuelve el dinero a las personas, ni el mal momento que pasaron, ni a la empresa en los costos que tengan que asumir a partir de los juicios que hagan contra quien tiene más poder de responder en este tipo de casos. Y la República de Córdoba me parece que tiene un código penal aparte, porque 4 o 5 años es realmente un montón. Recién yo los escuchaba a los chicos hablar del troyano. El troyano, con la implicancia que puede tener, ¿no? Una cosa es que lo hagan con mi información, que ahí yo siempre detrás de esto hay una extorsión, ahí yo decido si lo pago o no, puede ser a una entidad empresarial o puede ser a una infraestructura crítica. Y si yo les contara la sanción penal que tiene nuestro código, se reirían, ¿sí? Porque creo que no supera el año. No, la estafa tiene un mínimo de un mes. ¿Sí? La pena mínima de la estafa es de un mes. Arrancamos nosotros con 3 años porque generalmente desde la Fiscalía... Córdoba. No, porque desde la Fiscalía... la idea es la misma. El Código Penal es el mismo. La idea que tenemos como cuestión de política criminal es, en vez de agarrar fraudes sueltos, es buscar los fraudes cometidos por bandas. Entonces ya una banda delictiva tiene otra calificación legal, que es la asociación ilícita, y tiene un piso de 3 años. Entonces, para no salir corriendo detrás de pequeños fraudes, tratamos de buscar un paquete que esté conformado por bandas y atacar a las bandas, y eso nos genera un piso más alto. Pero si no, la verdad, es más, la semana pasada tuvimos un juicio también por un defraudador particular que se fue con un par de meses, se fue a la casa, porque tiene una pena muy baja. Y
puso, creo que eran 2 millones de pesos. Sí, Sí. 2 millones de pesos. Dijo, bueno, devuelvo, que era el dinero, no lo que se llevó, sino actualizado, se lo actualizamos por inflación todo el día. Dijo, bueno, acá están los 2 millones de pesos. Estuve 15 días preso y se fue a la casa. Y siempre le digo a los chicos que trabajan con nosotros, si nosotros como fiscalía le probamos 10 fraudes, seguramente porque han realizado 50. Y llegamos a probar 10 por las razones que fueren, por la información, por esto, porque las denuncias están atomizadas en diferentes lugares, porque mucha gente no reclama, o reclama en el banco pero no hace la denuncia penal, entonces nosotros no sabemos porque también hay algo que por ahí no lo hablamos. Si no hay denuncia, nosotros no podemos investigar, no podemos saber siquiera que hubo un fraude, y eso es para nosotros muy importante. El tema de que existan denuncias. Yo sé que mucha gente no le gusta ir, hacer la cola, que le pregunten, pero sin eso nosotros no podemos investigar. Y eso para nosotros es fundamental, que se hagan las denuncias no tanto por la cifra negra o no la cifra negra, sino para poder hacer algo, sino también cada una de esos fraudes que se van sumando, más allá de cuestiones jurídicas discutibles, hacen una suma aritmética de tanto tiempo por cada una de las estafas. Entonces, sumar más estafas suma más tiempo de cárcel en términos muy sencillos, ¿no? Me agarra un profesor de Derecho Penal y me raja de acá, pero más o menos así sería. Y es un poco el cambio de paradigma, ¿no? Porque antes veníamos con un modelo de trabajo donde lo que buscábamos eran bandas. A partir de ahí, digo, las altas penas, porque podíamos probar que había una asociación ilícita y fraudes en particular. Y hoy de repente nos encontramos que es un tipo, no sé, en las termas de Santiago del Estero, cometiendo fraudes porque sacó el know-how de Telegram, y empezamos a escarbar y buscar y tenemos que encontrar la banda y la conexión y quién le dio y no hay. Es difícil. Es uno solo y te quedás ahí con un fraude, y la verdad que es frustrante porque es una pena bastante baja y el tipo se vuelve y bueno. O tenés al mulero, que es muy difícil también Sí. comprobar que sea parte de una asociación Tal ilícita, cual. ¿no? Y ni hablar con el tema de la suplantación de identidad, donde antes también pasaba esto. Nosotros sabíamos que en la cuenta mula, o sea, el que prestaba la cuenta para triangular el dinero y que vuelva al jefe de la banda o al jefe de la asociación, era efectivamente esa persona. Lo que nos pasa hoy, o lo que nos viene pasando desde hace un tiempo, es que generalmente, ni hablar con la filtración de RENAPER, hay mucha suplantación de identidad. Entonces, cuando le caíste, allanaste el domicilio de esa supuesta mula, te das cuenta de que no tenía ni idea de que le habían abierto una cuenta digital o una cuenta en alguna entidad financiera, ¿sí? Esto también es una Por realidad. eso, por ahí cuando decía Pupi y Romina del onboarding, para nosotros es importante los datos de onboarding y la forma del onboarding, ¿no? Si hay una selfie, una liveness, para ver si efectivamente quien se registró es efectivamente la mula o no. Para nosotros es importante. También los logs de conexión, porque muchas veces a partir de ahí hemos determinado que hay una mula nominal, pero que en realidad la cuenta era usada, por ejemplo, por el jefe de la banda, y que veíamos que a partir de los logs nos repetía del device ID, las direcciones IP, y todas daban en diferentes cuentas bancarias, pero manejadas por una sola persona. Entonces, esos datos que por ahí les pedimos a ustedes, para nosotros son fundamentales en las investigaciones. Y esas cosas que por ahí para nosotros son muy naturales, muchas veces en algunas reuniones que hemos tenido con personas del sector nos dicen, ni sabíamos que a ustedes les podía servir eso, ni sabíamos que podía ser relevante. Y es relevante para nosotros porque nos permite unir puntos y personas. Bueno, con esto ya casi que cerramos. Estafa por tareas, estas ofertas de falso trabajo, ¿sí? De ahí su nombre. Les debe pasar mucho, por eso no lo quiero saltear, porque digo, nos llega constantemente los mensajes a través de Telegram o a través de Instagram o de WhatsApp incluso, de empresas, ¿sí? Que te dicen, soy la empresa, nada, nombres bastante raros, números bastante raros de otros Indonesia países. está llegando mucho, no sé Tal por qué. cual. Que te ofrecen, ¿sí? Trabajo, el cual consiste básicamente, y ahí empieza también una cuestión bastante muy random, digamos, Sí. muy rara, que es, por ejemplo, hacer suscripciones en canales de YouTube o hacer reacciones. Te pagan por reacciones y empiezan. Te comentan un poco, bueno, tenés que suscribirte, no sé, a Spotify, suscripciones a canales de YouTube, reaccionar, por cada reacción te van pagando, te van dando ítems o segmentos, digo, del laburo. Entonces, bueno, la tarea 1 va a ser suscribirte a un canal de YouTube, reaccionar, mandame el comprobante de que te suscribiste, y ahí empieza la interacción y uno empieza a caer, digo, te empiezan a engatusar
por decirlo de alguna forma, engatusar es como muy viejo, ¿no? No, pero... Perdón, ¿sí? Bueno, no sé cómo se dice ahora. ¿Pupi, me traducís? No. Bueno, tarea 1, tarea 2, y ya te enganchaste, no voy a decir engatusar de nuevo. Tarea 1, tarea 2, te enganchaste, llega la tarea 3, bueno, y efectivamente hay un pago, entonces... Te hace un pago. Bueno, ahí viene el código, te voy a pasar un código, te vas a tener que abrir una cuenta de Telegram, te mandan un canal de Telegram, ¿sí? O un grupo de Telegram, mejor dicho. Supuestamente del otro lado hay una cajera que te va a recibir ese código, a cambio de ese código te va a pagar. Los pagos existen verdaderamente, pero son montos mínimos claramente, y después viene el engaño. Dicen, che, mirá, yo te voy a ofrecer un negocio mejor, ya que la verdad que la rompes, o sea, la estás rompiendo con lo que haces, la manera en que te suscribió un canal, la verdad que nos tiene boca abierto. Bueno, y viene el paquete de soluciones. Si querés comprar, no sé, 500 suscripciones, eso sale tanta plata y todo eso va a replicar en tanta otra, digo, es como duplicar el dinero. Y ahí viene el método Pico, bueno, lo tendríamos que explicar acá, el de Emi, que la verdad que es genial, y tiene que ver con una falsa promesa, ¿no? La verdad que el premio parece bastante grande, habría que desconfiar, la gente no desconfía, los puede esa promesa de dinero, de ganar plata muy rápido, y de repente, ¡taum!, desaparecen todos se fueron del grupo y quedé yo ahí, como diciendo. Este es muy bueno porque dice que como todos, la verdad que la estaban rompiendo, escalaron a otro grupo con mayores privilegios, la verdad que se tomaron el palo todo y me dejaron solo con mis suscripciones y sin dinero, ¿sí? Un poco, informativo porque me parece que estamos teniendo muchos casos de ofertas por tarea. Y acá viene la parte más divertida, ¿sí? De esto. A donde Daniela nos va a contar un poco del observatorio, este lugar, y particularmente el libro. Bueno, pero algunas reflexiones que me gusta un poco cerrar lo que también han explicado Franco y Javier. Fíjense, yo hago el mismo laburo que ellos, ¿sí? Con mi gran equipo hacemos el mismo laburo desde Cava. Y algunas reflexiones. Sector privado, fundamental. Yo antes trabajaba en el Fuero Federal y el sector privado era como, estaba de adorno, no lo necesitábamos para nada. Hoy no existimos, no podemos dar ni el primer paso en una investigación si no es con la información que nos brinda el sector privado. Para este delito, pero para cualquier otro delito. ¿Por qué? Porque básicamente el delincuente, que no necesariamente tiene que ser ciberdelincuente, utiliza justamente la tecnología, las redes y los medios tecnológicos para cometer el delito. Primero. Segundo, los chicos recién hablaron de cómo iba mutando, ¿no? Cómo va mutando el modus operandi. ¿Saben en qué impacta eso? En que nosotros tenemos que capacitarnos día a día. Porque así como Franco reflejó una situación que hasta nosotros muchas veces nos da vergüenza, tener que estar con los jueces y con los fiscales pateándonos los casos a tal punto que a veces decimos, pará, el ciudadano necesita una respuesta, me la quedo yo y empiezo a investigar, después vemos, ¿sí? Pero más allá de eso, necesitamos capacitarnos todo el tiempo porque las modalidades se van sofisticando, ¿sí? Y el Estado entiendo que tiene que estar a la altura de las circunstancias para contrarrestar ese efecto nocivo. 3, víctimas. Yo los escuchaba a los chicos y recreo lo que nosotros vivimos todo el tiempo y digo, a ver, ¿qué pasa con la gente? Que sigue cayendo y ni siquiera se da cuenta en un proceso largo, ni sospecha de que en algún momento puede estar siendo engañada. Y ahí voy al método Pico de Emiliano, que es excelente y que siempre en el ámbito académico lo utilizamos muchísimo. Emi es profesor también de la Diplo de Ciber que dirijo en la Austral. Y ahí me saco el sombrero de la parte de fiscal, ¿sí? Coincido absolutamente en todo lo que dijeron los chicos y nos podríamos quedar, pero hasta las 12 de la noche contándoles tantas anécdotas y modalidades más y cómo trazamos y hacemos malabares para llevar a juicio y convencer a un juez, explicarle a un juez qué es esto,
¿sí? Porque nosotros ya estamos cancheros, porque estamos ahí en el mismo lugar que están ustedes muchas horas por mes. Pero los jueces quizás pecan de decir yo ya lo sé todo y vamos a un juicio y nos damos cuenta del problema, ¿sí? Por eso siempre invitamos a los jueces a estas capacitaciones, vamos a decir más que capacitaciones, a este intercambio de experiencia, pero necesitamos que los jueces sepan de qué estamos hablando, ¿sí? Y ahí es como en pandemia, ya con mi otro sombrero, se me ocurrió armar un lugar para todos. ¿Qué es un lugar para todos? Donde podamos depositar todo lo que sabemos algunos, lo que tenemos que aprender otros, darles lugar a las víctimas, darle lugar al sector privado, y así nace, entre muchísimas otras cosas más, el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital de la Universidad Austral, que están todos invitados de manera absolutamente gratuita a participar y darse cuenta cómo explotó esto. Y no por mí, porque somos un montón de gente, profesionales, ingenieros, fiscales, jueces, técnicos, ¿sí? Que nos unimos para decir, bueno, algo tenemos que hacer, luchar contra el cibercrimen desde diferentes ámbitos, ¿sí? No solamente desde lo que es la justicia. Nosotros no existimos si no hay un Emiliano, si no hay un Cristian. No existimos si no tenemos un técnico al lado que nos ayude a decodificar la investigación, porque lo que me cuente Cristian Borguelo acerca de cómo llegó a ese resultado que le pedí en el marco de una investigación, nuestro trabajo va a ser pasarlo al ámbito procesal para saber si el juez me va a aceptar esa metodología de investigación para llegar a ese resultado. Entonces, fíjense. Y seguramente Cristian o Emi, como muchos de los que están acá, yo porque los conozco mucho ellos dos, si yo no les digo a dónde quiero llegar y les digo nada, como dicen mis hijos, random, a donde sea, a donde el objeto de la investigación pinte, es muy probable que yo no les estoy dando señales claras de dónde quiero llegar. Y entonces, ¿saben qué pasa con la investigación penal? Se fuma. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo no es un trabajo nada más de un fiscal que sepa investigar. Es un trabajo de todos en la lucha contra este fenómeno. OCDE creo que estamos todos trabajando en esto para desde un lugar que no tiene que ver nada más estrictamente con el rol que ocupamos, podamos poner nuestro granito de arena. Y en este ámbito es que surge la idea de escribir un libro. ¿Sí? Tengo el gran honor de dirigir un libro que es el que hoy algunos de ustedes se van a llevar, Ciberfraudes, para explicar un poco. Primero la parte dogmática que nos sirve a los investigadores, ¿sí? La parte dogmática para saber qué es esto, qué diferencia hay entre una estafa común y un fraude informático. Ok, ahí Nicolás Ramírez y Eduardo Rigui se encargan de especificarlo. Y después las modalidades, porque cada vez este libro yo les diría que tenemos que agregar algo, porque las modalidades nos van mutando día a día, pero lo que los chicos explicaron hoy y lo que Juan Manuel Serrabairús hace en este libro explicando puntualmente cada una de las modalidades es espectacular. Y después viene algo básico, el ABC de la investigación. Y allí dijimos, no desde Cava nada más, no desde Córdoba. ¿Qué pasa en Chubut con la Fiscalía Especializada en Ciber, que realmente labura muy bien este tipo de casos también? Démosle un abordaje a esta trazabilidad, desde que comienza una investigación hasta que nos vamos en juicio, entre los expertos de las tres fiscalías, ¿sí? Entonces, allí Franco, Pilnik y Javi Bellido escriben parte de este trazado, Cristian Fariña y Juan Madariaga de mi Fiscalía de Cava escriben la otra parte, Fernando Rivarola y Agustina Miquel Arena escriben la otra parte. Y se hace un ABC tan didáctico, tan fácil de entender, que no es para abogados, es para el que quiera. Y después
y algo que a mí me partió la cabeza es el abordaje que hace Cristian Borghelo desde la parte técnica y Sol Sinosi desde la parte jurídica sobre las investigaciones con criptos, ¿sí? Realmente es tan fácil leerlo a Cristian como escucharlo. No sé si alguna vez ustedes han tenido... No, sin la mala palabra, la sacamos. Es tan didáctico ese hombre para hablar y para enseñarnos a nosotros también sobre cómo investigar con criptos, y Sol Sinosi le da realmente un impacto muy interesante desde el ámbito jurídico y desde el ámbito jurisprudencial. Frutilla del postre de esto, que no puedo dejar de decirlo, es el gran trabajo que hizo Javier Bellido con su equipo. Él lidera en el OCEDIC 20 personas aproximadamente. El mejor equipo del observatorio. El mejor equipo, hay muchos equipos, pero él dice que es el mejor equipo y está bien porque valoro muchísimo el laburo que hacen ellos, y es buscar la última jurisprudencia en la materia, pero no en Córdoba nada más, ni en Cava nada más, en el mundo, ¿sí? Porque de ellos también aprendemos, y la transnacionalidad de este tipo de hechos nos hace tener que estar mirando al mundo entero, ¿sí? Este libro también asistió en su coordinación, ayudó en la coordinación Catalina Neme. No puedo dejar de nombrar a nadie porque somos un equipo que realmente dijimos, bueno, plasmamos aquí lo que nosotros pensamos que es el fenómeno y lo transmitimos de la manera más sencilla, no necesariamente a quienes sean abogados, sino a muchos que necesitamos que participen en esta lucha. Así que aquí les trajimos a Pupi, a todo el equipo, 2 libros para sortearlos, después compra el resto. Pero bueno, simplemente eso, y yo no sé si vos querés contarles, Javi, en qué consiste el OCEDIC, específicamente de OCEDIC. Bueno, gracias Dani, gracias por decir que somos el mejor equipo. Está la gente del podcast también, así que Pupi integra el observatorio. Bueno, quedamos bien con todos. ¿Qué es los OCEDIC? Bueno, un grupo de, hoy estamos en 13 personas, todos abogados, pero perro verde, porque digo, no somos abogados que nos gusta la tecnología, ¿sí? Nos gusta estar acá. La verdad que siempre digo lo mismo, me siento mucho más cómodo acá que, no sé, en tribunales. Bueno, en tribunales no, pues si no, porque si no, no volvés a la oficina, Pero digo, me siento mucho más cómodo acá con ustedes, donde puedo aprender y me siento, la verdad que, muy a gusto. Ese es la idiosincrasia o las características particulares que tiene este equipo. Dentro de ese equipo lo que hacemos es, como decía Dani, buscar lo último que tiene que ver con la jurisprudencia, la doctrina, guías, recomendaciones, ¿sí? Basado en los 4 ejes que tiene el observatorio, que es violencia de género digital, el acoso a niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Los ataques informáticos y fraudes, y todo lo que viene de la mano de inteligencia artificial y evidencia digital. Hay algo que está disponible, si quieren entrar a la página del observatorio, es esta edición especial que está en el libro, pero esto está disponible de manera gratuita. Es una edición especial que hicimos con el equipo sobre fraudes y criptoactivos. Eso está en la página ocedic.com. Pueden entrar, descargarlo, si les interesó un poco de lo que hablamos hoy, les copó algo, bueno, ahí tienen algo como para leer y entretenerse de lo último que hay en la materia. Y ahora viene, sí, la parte importante. El sorteo. Pero antes quiero decirles algo que me olvidé, porque si no hablo de los OCEDIC nada más como área, se me pone celoso, ¿no? Pupi, ya hay problemas. Hay internos. Un área que está muy buena, que es el Digital Project, que creamos diferentes documentales de acuerdo a lo que necesitamos comunicar para que no se cometa, para evitar ser víctimas a la ciudadanía. Hicimos un documental de violencia de género, este año nos toca el de niños, niñas y adolescentes, pero el del año pasado fue justamente el de fraudes informáticos, que Emiliano aparece allí hablando, explicando este método PICO, pero yo no sabía de qué iban a hablar mis compañeros, pero cuando ellos iban contando las diferentes modalidades son las que ustedes van a ver en ese documental, en donde no se cuentan ni se explican, se actúan. Por diferentes actores actúan esas modalidades, porque la gente común
no entiende cuando hablamos sobre la trazabilidad de la evidencia y qué pasa con las criptos y cómo hacemos la extracción de datos, no entienden. Entonces, una manera de poder internalizar que tienen que estar alertas a no recibir este tipo de solicitudes y demás, se nos ocurrió que sea a través de un documental que Naciones Unidas y UNODC nos lo ha patrocinado, como también el sector privado, varias empresas del sector privado también lo ha hecho. ¿Pero por qué? Contando cada uno de ellos qué hace para prevenir que la ciudadanía sea víctima. Y voy a decir una cosa más que no la iba a decir, no sé si es políticamente correcto, pero muchas veces creo que si bien escuchaba a Franco que decía esto, que la gente le echa la culpa al banco y el banco le echa la culpa al cliente que dio sus datos. Y sí, bueno, el cliente, ¿cómo contrarrestamos que el cliente esté un poquito o que el ciudadano esté un poco mejor? Políticas públicas de Estado, por favor, que informen y formen a la gente. Y por favor, las entidades bancarias que también inviertan dinero en los sistemas de seguridad, ¿sí? Quizás a veces a mí pienso que le debe salir un poco más barato arreglar con el cliente que invertir en estos sistemas de ciberseguridad. No sé, pienso, ¿no? Desde afuera. Me da como esa sensación. Entonces, un poco también esto es instar a que todas las empresas privadas puedan ajustar y profundizar sus mecanismos de ciberseguridad.